Imagina que estás frente al espejo. ¿Qué dices? ¿Me peino el pelo o peino el pelo? Vamos a aprender juntos cuándo usar los verbos reflexivos y no reflexivos en español, con ejemplos de la vida cotidiana para que puedas entender mejor. Hola, soy Sol Cabrera y en este espacio vas a aprender todo, pero todo sobre el español. Empecemos con los verbos no reflexivos. Los verbos no reflexivos son esos verbos que describen la acción donde el sujeto realiza la acción sobre un objeto diferente. ¿Sí? La acción recae sobre otro objeto, como por ejemplo, levanto la caja, es decir, muevo algo hacia arriba. ¿Sí? Muevo o levanto un objeto externo, ¿sí? Ella despierta el bebé, es decir, ella interrumpe o saca del sueño a alguien, a otra persona diferente, ¿sí? Él peina a su perro, es decir, el sujeto realiza la acción sobre otro ser vivo. Ahora hablemos sobre los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos indican que el sujeto realiza y recibe la acción al mismo tiempo, como por ejemplo, yo me levanto temprano. Es decir, el sujeto realiza y recibe la acción. En este caso, el significado es ponerse de pie, moverse o cambiar de posición. Me desperté muy temprano, es decir, salí del sueño por mí misma, de manera natural y espontánea. Nadie lo interrumpió, a diferencia del verbo no reflexivo, que indica que alguien interrumpe el sueño. En este caso, simplemente me despierto naturalmente, espontáneamente o por sí misma o por mí misma, me levanto temprano o me despierto temprano, ¿sí? Él se peina el cabello. El sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Recuerda que una de las diferencias de los verbos no reflexivos y los verbos reflexivos son los pronombres, ¿sí? Nos van a indicar cuándo son reflexivos y cuándo no. Por ejemplo, debes usar los verbos reflexivos con pronombres como me, te, se, nos, os, se. Y con los verbos no reflexivos simplemente usamos los pronombres normales como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas o ustedes, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos para que entiendas mejor entre el verbo reflexivo y no reflexivo. Lavar versus lavarse. Lavo los platos. Me lavo las manos. Secar versus secarse. Secar, quitar la humedad de algo. Como por ejemplo, seco la ropa al sol. Secarse, quitarse la humedad del cuerpo. Como por ejemplo, me seco el cabello con la toalla. Sentar versus sentarse. Sentar, poner a alguien en una silla. Como por ejemplo, sentamos a los invitados en la sala. Sentarse, adoptar una posición sentado. Como por ejemplo, me siento en el sofá. Acostar versus acostarse. Acostar, poner a alguien en la cama. Por ejemplo, acuesto al bebé en la cuna. Y acostarse, ponerse en posición horizontal para dormir. Como por ejemplo, me acuesto temprano todos los días. Escribir versus escribirse. Escribir, redactar un texto. Como por ejemplo, escribo un libro.
Escribirse. Enviar mensajes escritos. Es decir, la acción de escribir a alguien. Como por ejemplo, nos escribimos por correo electrónico a menudo. Ellos se escriben cartas de amor. Y así como tenemos estos verbos reflexivos y no reflexivos, existen otros como bañar, ducharse o duchar, maquillarse o maquillar, entre otros, ¿sí? Ahora pasemos a esos verbos reflexivos y no reflexivos que cambian su significado. Es decir, si tú le quitas la C o el pronombre a ese verbo, cambia completamente de significado. Veamos algunos ejemplos. Ir versus irse. Ir, moverse a un lugar, como por ejemplo, voy al cine. Irse, marcharse, es decir, salir de un lugar, como por ejemplo, se fue sin despedirse. Acordar versus acordarse. Acordar, llegar a un acuerdo, como por ejemplo, no hemos acordado la hora de la reunión. Acordarse, sinónimo de recordar, como por ejemplo, me acuerdo de tu cumpleaños. Dormir versus dormirse. Dormir significa o se refiere al estado de sueño en sí. Por ejemplo, duermo 8 horas al día, mientras que dormirse significa quedarse dormido, es decir, el proceso de pasar de estar despierto a estar dormido. Como por ejemplo, se durmió leyendo, es decir, mientras leía, se quedó dormido. Poner versus ponerse. Poner, colocar algo en un lugar. Como por ejemplo, pongo el libro en la mesa. Mientras que ponerse es experimentar un cambio emocional o vestirse. Como por ejemplo, me pongo nervioso antes de las entrevistas. Me pongo un abrigo porque hace mucho frío. Y ahora que sabes cómo usarlo, ¿qué dirías? ¿Me peino el pelo? Peino el pelo.